¿qué tal? Bienvenidos a su programación Verdad. Te saluda Elizabeth Machuca. Bueno, estamos aquí en compañía del pastor Peter, que nuevamente nos estará compartiendo las respuestas de las preguntas que tú haces al programa Verdad. Pastor, bienvenido. Gracias. Hola hermanos, mi nombre es Peter Ixcoy, soy el pastor de Iglesia Gracia de Dios, una iglesia que plantamos en el área de Sugarland. Por la gracia y misericordia de Dios ya llevamos ahí 4 años y le pido sus oraciones por nuestra iglesia, por mi persona, mi familia. Y aquí estamos compartiendo con nuestra hermana Elizabeth. Me ha invitado para contestar algunas de sus preguntas y espero que las pueda contestar y que sean de gran bendición para sus vidas. Saluda, vamos a pasar a la siguiente pregunta y nos preguntaron si Adán y Eva son salvos, si ellos han sido salvos. ¿Y por qué primero es llamada varona y luego Eva en Génesis 2:23? Sí, muchos se preguntan, ¿verdad? En la Biblia hay muchos ejemplos, ¿verdad? Adán y Eva eran salvos. ¿Será que Saúl fue salvo? ¿Será que el rey Salomón fue salvo? ¿Será que Sansón fue salvo? ¿Verdad? Porque vemos que en sus vidas tuvieron muchas caídas y uno dice, men, ¿será que estarán en el cielo? David cometió. Exacto. Tantos. Entonces vemos que en Adán y Eva, ¿será que los veremos en el cielo? ¿Verdad? Sí. Y quiero que vayan conmigo a Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 3, que comencemos en el verso 6. Y para que entendamos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Adán y Eva a este punto ya habían comido del fruto. Y el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto es muy irónico porque ellos ya tenían la sabiduría de Dios. Dios ya les había dicho que era ser sabio y era obedecer a Dios. Entonces, y otra ironía es que Satanás le dice, es que el día que comas de esto serás como Dios. Pero ellos ya eran como Dios, porque ya tenían la imagen de Dios. Entonces vemos que Satanás solo está torciendo lo que ellos ya tenían. Y les quiso mostrar como algo que les faltaba. Satanás siempre hace eso con nosotros. Sí. Te hace falta eso cuando a través de Cristo ya lo tenemos todo. y compramos la mentira, ¿verdad? Pero bueno, dice, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, ¿verdad? No es que ellos caminaban literalmente con los ojos cerrados. Sí, sino que su entendimiento. Exacto, su entendimiento, su comprensión de lo bueno y lo malo ahora había sido despierto, ¿verdad? Dios nos creó con una conciencia. Romanos capítulo 2 nos dice que Dios ha depositado en nosotros una conciencia que nos, como una alarma, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Tenemos alarmas en la casa de detectores de humo, ¿verdad? Sí. Esos son para advertirnos cuando algo no está bien. Sí. La conciencia, eso es lo que hace. En ese momento, cuando dice se abrieron sus ojos, era el alarma de su corazón indicándoles que habían hecho malo. Nunca habían sentido eso, pero ahora sentían este gran disgusto, gran culpabilidad. Por eso ellos huyen, aunque nadie los estaba persiguiendo. Pero por alguna razón huyen y se cubren con hojas. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Noten que ellos ahora estaban en pecado y ellos toman medios por sus propias manos para tratar de cubrirse. Pero esos son obras humanas. Romanos capítulo 2 versículo 18 dice que nosotros no somos salvos por obras, sino necesitamos ser salvos por gracia de Cristo Jesús. El único que los podía salvar en ese momento era Dios, solo Él. Entonces ellos fueron salvos. ¿Están en el cielo? Sí, están en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios los cubrió. Dios tapó sus pecados. Dios pagó el precio
de sus pecados a través de ese animal, ¿verdad? Entonces ellos son salvos. La Biblia no nos dice exactamente, pero yo en realidad creo, cuando vemos qué significa Eva en el hebreo, significa vida. Entonces, aunque ella había pecado, noten que ella tenía que dar vida, ¿verdad? Iban a multiplicarse, pero a través del pecado, todo se cayó, se derrumbó y cayó. Adán, ya cubierto, él en fe, sin embargo, le dice, tú serás llamada Eva, y le llama vida. Eso nos enseña algo mucho para la mujer. A veces la mujer comete pecados, errores, y piensa que ya nunca será nada distinto, pero Adán, sin embargo, en su pecado, después de su pecado, le llama vida. Es decir, aún le dice, tú aún tienes un plan y un propósito. Dios todavía te va a usar a pesar de tu falla, y le llama Eva. Entonces, vemos que en Génesis capítulo 4, ella empieza a dar vida. Entonces, vemos que Dios es misericordioso. A través de nuestra falla, nuestro pecado, Él, sin embargo, Él es el que nos cubre. Él es el que nos encuentra, porque ellos se fueron a esconder, mas Dios los fue a buscar. Bueno, y esta es una de las preguntas, pastor, que más me hacen, y es acerca de Caín. ¿Cuál fue la marca que fue puesta para que nadie lo asesinara? Sí, ¿verdad? Una incógnita muy curiosa, ¿no? ¿Cuál era la marca, verdad? ¿Fue un tatuaje? ¿Estuvo en su brazo? ¿Estuvo en su cabeza? ¿O qué era la marca? Mucha gente ha hecho muchas conclusiones, ¿verdad? Un tatuaje, algo en la frente, algunos han dicho el piel de color se le cambió, muchas cosas, pero tenemos que tener muchos cuidados con esas conclusiones porque la Biblia está en silencio a cuanto a eso, ¿verdad? ¿Cuál fue la marca? La Biblia no dice. Okay. Entonces, de hecho, marca o sello en el hebreo ot tampoco indica qué tipo de marca, simplemente habla de que fue una seña, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la marca? La Biblia no dice, pero la palabra dice que fue puesta en él, fue puesto en él. Entonces, definitivamente era algo físico. Okay. Pero ¿qué era la Biblia? No dice. Entonces, ¿por qué Dios le puso esta marca? Bueno, porque Dios es lleno de gracia y misericordia, ¿verdad? Dios aún le preservó la vida porque a pesar de que él era un vaso de destrucción, vemos que él mató de deshonra, él mató a su hermano. Vemos que aquí la marca no es una marca de sangre. Entonces no creo que él fue salvo. Simplemente fue una marca para proteger su vida temporal. Pero él nunca fue cubierto con la sangre. Nunca vemos que se le hizo un sacrificio por él. Entonces, aún Dios usa también a vasos de deshonra, ¿verdad? Entonces, Dios aún tenía un propósito con la vida de Caín, por lo cual no permitió que nadie lo matara. Cuando sigues leyendo Génesis capítulo 4, te das cuenta que la descendencia de Caín, a pesar de su falla, llegaron a ser una nación o un pueblo con muchos talentos. De Caín salió los que empezaron a tocar los instrumentos. De Caín salió también el pueblo que empezó a usar el hierro y el bronce y a formarlo para usarlos como herramientas y cosas semejantes. Entonces vemos que a pesar de Caín hacer tanta maldad, Dios lo preservó y de su descendencia salieron muchas personas con muchas habilidades buenísimas que han ayudado a la humanidad. Entonces vemos que Dios es tan misericordioso y bueno que aún usó su descendencia para cosas tremendas. Entonces la Biblia no nos aclara cuál fue la marca, pero Exacto. sí sabemos que fue una marca y también
que no puede ser que no fue salvo o no fue salvo. No, yo digo que no. ¿Qué No, más? porque cuando ves también Juan, el apóstol Juan habla de él en Primera de Juan, capítulo 3, siempre él es usado en una forma negativa. Como por ejemplo, a excepción de, por ejemplo, usemos Sansón, es que su ejemplo no fue muy bueno, pero al final él hizo lo que Dios le mandó, Okay. aunque ya ciego. Y Hebreos, en otros lugares, en Hebreos 11 menciona a Sansón como un hombre de fe. Entonces, pero a Caín no encontramos nada bueno de él. Bueno, aclarado, pastor, que no sabemos cuál fue la marca que Caín tenía y que no fue salvo, pero dice que se le fue puesta esa marca para que la gente no lo matara, pero ¿cuál gente? Si nosotros, hasta donde nosotros sabemos, es Adán, Eva y Abel y Caín. Sí, y esa es una preguntada muy frecuente, ¿verdad? ¿Qué gente está hablando? De hecho, vemos que él se va a otra tierra y encuentra a su esposa y ahí empiezan a tener hijos. Entonces, ¿de dónde salió? La esposa de Exacto, ¿de dónde salió todas estas demás gente que ya estaban allí? Y bueno, yo creo que la respuesta está en Génesis 5, versículo 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Entonces vemos que Adán vivió hasta los 800 años y tuvo muchos hijos e hijas. Cuando vemos Génesis capítulo 4, tenemos que entender que no nos dan ninguna indicación de tiempo. De hecho, Caín y Abel están trabajando, están cultivando, están cosechando. Abel estaba pastoreando. Entonces vemos que ellos ya eran grandes. Okay. Entonces, aunque yo creo que Caín y Abel fueron sus primeros 2 hijos, sin embargo, después de ellos nacieron muchos más durante ese proceso, porque pasó un lapso de tiempo, porque ellos ya estaban grandes, ya estaban conscientes de lo que estaban haciendo, ya estaban conversando con Dios, ¿verdad? Vemos que Dios estaba conversando con Caín. Sí. El pecado quiere dominarse de ti, pero tú tienes que dominarlo, ¿verdad? Vemos que ellos ya estaban suficientemente grandes para poder conocer qué es bueno, qué es malo. Ya estaban trabajando, haciendo labor grande que requería mucho esfuerzo físico. Entonces, ya había pasado mucho tiempo desde que ellos nacieron. Entonces, yo creo que ahí es donde nacieron Adán y Eva, tuvieron también muchos hijos más. Y vemos que el pasaje no nos dice cuánto tiempo había pasado. Adán vivió 800 años. Wow. So, había pasado ya 100 años, 200 años, pero ya había pasado mucho tiempo para que la población se hubiese hecho más, pero más grande. Bueno, ¿por qué Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre? O sea, nos creó a su imagen y su semejanza. ¿Por qué está escrito que él se arrepintió? ¿Por qué él se arrepintió de lo que él había hecho? Sí, Dios dice eso porque en Génesis 6, el contexto, vemos que los tiempos eran muy, pero muy malos. De hecho, hasta hoy en día no creo que ha visto un tiempo tan malo como en aquellos tiempos. Depende que hay como 3 puntos de vista cómo ver Génesis capítulo 6, porque ahí hay una enseñanza muy tremenda. Menciona los hijos de Dios, ¿verdad? Vinieron a las hijas de los hombres y tuvieron relaciones sexuales con ellas y produjeron niños, y esos son los varones de renombre, y dice, eran los gigantes de la antigüedad. Entonces, muchos ven ese pasaje como demonios que vinieron y tomaron imagen de hombre y empezaron a tener relaciones sexuales, por lo cual produjo a esta raza mixta de ángel, demonio,